emociones son muy propias de todo ser humano. Nuestras emociones determinan nuestras conductas y en base a eso también tenemos que responder a Dios por las decisiones que nosotros también vamos tomando. Hay emociones o hay determinadas decisiones que nosotros vamos tomando que son fundamentales para tener una buena relación con Dios o una mala relación con Dios. La rebeldía, por ejemplo, la rebeldía es un sentimiento tan fuerte, tan destructivo, que nunca en la Biblia ha sido estimulado, al contrario, ha sido siempre reprimido por parte de la cultura. Ha tomado la rebeldía como si fuera un valor, ¿no? Y a veces nos consideramos rebeldes como si fuera un atributo, como si fuera algo bueno, ¿no? Aparte de eso, las películas de Hollywood, todo eso estimula a veces a las personas a ser rebeldes. Y muchos de los grandes movimientos sociales, políticos también han tenido como bandera la rebeldía para imponerse sobre alguna situación, alguna ideología o alguna cosa que querían cambiar como sociedad. Así de ahí nacen las revoluciones. Sin embargo, Dios no acepta de ninguna manera ningún tipo de rebeldía. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es más o menos el concepto de rebeldía? ¿Cuáles serían los sinónimos? Según el diccionario es ser insurrecto, insurgente, amotinado, sedicioso, subversivo, insubordinado, desobediente, indisciplinado, indómito, indomable, indócil, díscolo, contumaz, inconformista, contestatario, sublevado, levadisco. Son los sinónimos de ese estado de rebeldía que nosotros, si yo preguntara, creo que nadie puede decir que no es rebelde o que no ha sido rebelde en alguna etapa de su vida, ¿verdad que sí? A veces rebelde para con los padres, en primer lugar, a veces rebelde para con la sociedad, rebelde para con la iglesia también. Tenemos mucha rebeldía, a veces dentro del pueblo de Dios. Y esa rebeldía se manifiesta en los primeros años de la vida de una persona. Por eso es que la mayoría de nuestros adolescentes se han ido de la iglesia cuando han comenzado a ser rebeldes. La primera manifestación de su rebeldía es dejar a Dios, abandonar las cosas de Dios por una vida apartada de Dios. Lo cual, indudablemente, ha llevado a que ninguna de las personas que ha sido rebelde con Dios puede estar orgulloso de haber sido rebelde en alguna etapa de su vida. Y que seguramente si tú lo analizas y conversas con ellos, con tristeza recuerdan el hecho de que estuvieron aquí y se fueron de la iglesia. Consecuencias muchísimas. No hace falta que te las cuente, no hace falta que te las diga. Las consecuencias a veces son devastadoras para las familias que estimulan, que aprueban o que permiten que los chicos sean rebeldes y abandonen las cosas del Señor. Sin embargo, aquellos que se han mantenido firmes, aquellos padres que han sido estrictos, que han sido duros, y que a pesar de que a lo mejor los chicos se han enojado muchísimo con los padres, porque los padres han sido muy estrictos en cuanto a eso, que no han cedido, después pueden sentirse felices, contentos, gozosos de que sus padres se hayan mantenido firmes en esa etapa de rebeldía de sus hijos. ¿No es así? ¿No es así, hermanos? ¿Alguien puede decir amén? Porque es así. Y vas a lamentar muchísimo ser permisivo con tus hijos. Vas a lamentar terriblemente. Las lágrimas no van a ser suficientes para manifestar tu dolor, tu tristeza, tu agonía por haber sido permisivo en algún momento de tu vida y haber dejado que tus hijos abandonen las cosas del Señor. Esta semana que ha pasado y que ustedes mismos han sido testigos hoy de esta situación, muchos hermanos de la iglesia
pueden certificar que es así verdaderamente. Hay que ser inflexibles en algunas cosas, hermanos, como hijos de Dios. No podemos darnos el lujo de decir, bueno, vamos a dejar a nuestros hijos que prueben la libertad de estar en el mundo, de salir de la iglesia, de abandonar las cosas del Señor. No estimular nunca, en ningún momento, en ninguna instancia, que nuestros hijos, que nuestras hijas, cuando son pequeños, dejen y abandonen su incipiente ministerio en la iglesia, ya sea en la música, en la danza o en otra área, para ir, por ejemplo, a folclore, por ejemplo, ir al fútbol. No es que esté en contra ni del folclore ni del fútbol, pero sí estoy en contra de que abandonen la iglesia por ir a esas otras cosas. Porque eso siempre va a ser más seductor, probablemente, que mantenerse en la iglesia. Lo cual va a llevar a esa persona, indudablemente, a un destino de rebeldía para con Dios. Alejarse de Dios siempre va a ser igual que estar perdido y perderlo, muchas veces perderlo todo. No sé si todos pueden decir que van a tener una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta oportunidad. A veces nosotros nos confiamos de que Dios es tan bueno que decimos, bueno, Dios va a tener paciencia con nuestros hijos y les va a dar oportunidad de volver. Porque a veces, en algunos casos, no sucede. Simplemente no sucede. Por eso es que es importante lo que estamos hablando ahora. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 en adelante, te está diciendo que ya desde antes de la creación de la tierra, antes de la creación del hombre, antes de que apareciera el hombre en la tierra, antes de muchísimas cosas que sabemos y conocemos, ocurrió el primer acto de rebeldía contra Dios. Dios había formado un séquito de miles, de millones de ángeles en el cielo. Todo estaba perfecto, todo estaba bien. El problema de Dios es que Dios hizo a los ángeles con la autonomía y la capacidad como para obedecer y desobedecer. Hubiese sido más perfecto el cielo a lo mejor si hacía a los ángeles con la incapacidad de rebelarse contra Dios. También hubiese sido más fácil para Dios hacernos a nosotros con la incapacidad, venir ya con el chip incorporado de que no nos podemos rebelar contra Dios. Pero el libre albedrío, así como en el cielo, aquí también nos juega una mala pasada. Porque terminamos rebelándonos contra Dios como lo hicieron los ángeles. Ahí vemos al más hermoso de todos los ángeles, a Lucifer, rebelándose contra Dios en el cielo, y no le fue mal en cuanto a la rebeldía. La Biblia dice que arrastró detrás de su rebeldía a la tercera parte de todos los ángeles del cielo. ¿Cuántos son la tercera parte? ¿Tienes alguna idea? Yo no. Pero son millones. Son millones. Por ahí para algunos puede saber. Sí. Son millones. Los demonios son millones y millones y millones. La tercera parte de los ángeles. La rebeldía arrastra, hermano. La rebeldía arrastra. Contagia la rebeldía, ¿no? Uno se rebelde y otro se está bueno lo que está haciendo el muchacho, ¿no? Y va detrás del ejemplo que otras personas están dando. ¿Qué nos dice la Biblia? Versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. La rebeldía se manifiesta en lucha, en batalla, en guerra, ¿no? Entras en guerra para poder manifestar tu rebeldía. No hay otra manera de manifestar la rebeldía que a través de declararle la guerra a alguien, ya sea a Dios, a los padres, a la familia, a la iglesia. Entonces dice aquí que los ángeles luchaban contra el dragón
y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este es el resultado del primer acto de rebelión que fue en el cielo. Ese acto de rebelión se trasladó a la tierra. Aquí fue el lugar donde se contuvo y se dejó prisioneros a todos aquellos que se rebelaron contra Dios. Y fue aquí donde Dios puso al hombre a vivir, a desarrollarse. ¿Y qué es lo que hizo? Obviamente, puso el diablo al hombre contra Dios. También arrastró a toda la humanidad en esta rebeldía contra su Creador. ¿Cómo le fue al diablo en el cielo? Fue... ¿Qué cosa? Fue expulsado. Ya no tiene nunca más, jamás por la eternidad, la oportunidad de poder volver al cielo, a ese lugar maravilloso, sublime que Dios creó para habitar Él y sus ángeles, y para que también lo compartamos nosotros en algún momento. Ya no hay oportunidad para ellos. Ellos saben que están condenados al infierno. Ellos no tienen oportunidad de arrepentirse. Ya no hay una posibilidad para ellos. Entonces lo que hacen es tratar de declararle la guerra a Dios a través de nosotros. Cuanto más arrastre el diablo en su rebeldía, incluyendo, si es posible, hasta los escogidos, entonces se sentirá satisfecho, porque él sabe que el único daño que le puede hacer a Dios, por así decirlo, es poner a tu vida, mi vida, en contra de Dios. ¿Me estoy dando a entender hasta ahí, hermano? Me estoy dando a entender claramente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar también eventualmente cuando nosotros manifestamos nuestra rebeldía contra Dios? Que también vamos a contagiar a otros. Vamos a arrastrar a otros detrás de nuestra conducta. Siempre va a haber una tercera víctima en este caso. Y nosotros lo consideramos a veces como si fuese una conquista, ¿no? Me enojo yo, me enojo contra el pastor, me enojo en la iglesia, y considero como una especie de triunfo arrastrar a otras personas detrás de mi rebeldía personal. Aunque el encono sea yo con el pastor, pero si puedo contagiar a otro, qué bien que se siente. Por eso es que las divisiones en las iglesias a veces son gigantescas. A veces las divisiones son miti-miti, ¿no? Cuando el encono es de una sola persona, la rebeldía es de una sola persona. He visto iglesias dividirse y no es una buena experiencia para nada. No es de ninguna manera una experiencia recomendable. Estoy seguro que el diablo nos ha tentado más de una vez a rebelarnos contra Dios, a rebelarnos contra la iglesia, a rebelarnos contra nuestros padres, a rebelarnos contra aquellos que nos quieren guiar por el buen camino. Entonces, el arma que puede tener el diablo más eficaz para destruir a veces la obra es la rebeldía. Por eso es que la rebeldía, hermanos, arrastra a tantas personas, invade las iglesias, destruye la vida de miles de personas y de miles especialmente de niños. Y después no hay lágrimas suficientes para llorar lo destructivo que es ser rebelde contra Dios. Romanos capítulo 3, si buscas en tu Biblia ahí también y puedes dejarlo marcado, Romanos capítulo 3 y versículo 23, nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También nosotros hemos pecado. También nosotros volvemos a pecar muchas veces. El pecado es rebeldía. Y está en nuestra propia naturaleza también, a veces a oponernos
a la voluntad de Dios, oponernos a la dirección de Dios, oponernos al amor que Dios quiere ejercer sobre nosotros y conducirnos por el buen camino. Y básicamente entonces todos somos rebeldes por naturaleza. ¿Cómo luchar contra ese espíritu que está en nosotros también? ¿Cómo no darle lugar al diablo para que use el arma que él tiene y nuestra propia naturaleza para que no nos juegue una mala pasada? Es algo en lo que tenemos que repensar periódicamente, porque yo sé que vos tienes luchas constantes. El diablo continuamente ataca tu mente para rebelarte contra Dios. Y muchas de las disposiciones que Dios tiene en su palabra no te resultan agradables como para obedecerlas. No te resultan apetecibles como para que vos digas, voy a seguir este camino, aunque me resulte difícil, porque yo quiero otra cosa, porque quiero más comodidad, porque quiero lo más inmediato, porque quiero satisfacer mis necesidades inmediatas a través de otra forma. Pero aquí tenemos el testimonio de la hermana, por ejemplo. Claramente, ser fiel a Dios. Dios tenía un plan. Muchas veces este matrimonio no entendía cuál era el plan de Dios y había personas que se interponían, que se ponían en el camino para ofrecer lo mismo que ellos querían. ¿Te das cuenta? Para ofrecerle lo mismo que ellos querían. Pero no venía de parte de Dios. Por eso todas esas cosas fueron fracasando. Fueron fracasando porque alguien estaba orando. Alguien estaba orando. Hasta que Dios determinó la forma correcta, el lugar correcto y la manera correcta de poder disfrutar de la bendición de Dios. Y así es Dios. A veces tenemos que esperar. A veces en el plan de Dios, hermano, escúchame bien por favor, en el plan de Dios, esperar es parte de su forma de trabajar con nosotros. A veces esperar es para que nosotros aprendamos a madurar, a disciplinarnos en la cosa del Señor. Para que aprendamos a depender de Él y no de nuestras fuerzas. Para que identifiquemos cuándo la bendición viene de parte de Él o cuándo el diablo se interpone, porque conoce tus necesidades, conoce tus planes, conoce tus aspiraciones y te pone algo a propósito para que vos te desvíes. ¿Cuántas personas a veces dicen, yo quiero un trabajo, Señor, dame un trabajo? También le ofrece un trabajo, pero ese trabajo significa abandonar la iglesia, abandonar las cosas de Dios, abandonar inclusive la relación con los hijos, con la familia, y lo hace porque cree que es una bendición de Dios. Cree que es una bendición de Dios. Cuando la bendición de Dios había que esperar para que llegue y para que sea perfecta, para que sea agradable, para que sea realmente de acuerdo al plan de Dios, sea algo que complete nuestra vida, que nos llene de gozo. Y que digamos, realmente esto es una bendición de Dios. Porque me permite seguir fiel, porque me permite trabajar para el Señor, porque me permite desarrollar mis capacidades para seguir adelante junto con lo demás, poder desarrollarme como un buen cristiano. Entonces la rebeldía, Dios nos conoce muy bien. Sabe que debemos aprender a dominar nuestra rebeldía, que tenemos que aprender a domar el salvaje que llevamos adentro para que podamos realmente obedecer a Dios en todas las cosas. No es fácil ser obediente. No es fácil obedecer a Dios, porque no está en nuestra naturaleza ser más obedientes que rebeldes. Vemos ahí también en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3, una situación particular que yo les cito hoy para tener un ejemplo bíblico de lo que es a veces la rebeldía. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3, le dice Dios a Saúl cómo tiene que hacer.
¿Cuáles son las instrucciones? Dios es específico, hermano. Dios no es divagante en sus disposiciones y en sus instrucciones. Dios es muy claro. Si vos tienes confusión a veces para con Dios, es tu problema, pero Dios no es confuso. Dios es bien claro y específico en las instrucciones que nos da. Y este es un ejemplo. Después hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Hay que matar la rebeldía, el espíritu de rebeldía. Mata a hombres, mujeres y niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los eneos: idos, apartaos y salid entre los de Amalek, para que yo no destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalek, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas. Fíjate cómo ahí ya empezó a tomar la iniciativa y decir: yo tengo un plan mejor que el plan de Dios. Yo tengo una idea mejor que la idea de Dios. Dice aquí: lo mejor del ganado, de los animales engordados, los carneros y todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, eso destruyeron. Y vino palabra del Señor a Samuel diciendo: me pesa haber puesto a este muchacho por rey sobre Israel, a Saúl, porque se ha vuelto contra mí, dice el Señor, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Madrugó y luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante, descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú del Señor, yo he cumplido, dice aquí, hipócritamente. Le dice: yo cumplí la palabra del Señor. Y Samuel le dice: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios. Mira vos, qué buena idea, era para sacrificarlas, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel. Y el Señor te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Dios, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz del Señor. Sigue insistiendo: no, yo sí hice caso. Dice él: y fui a la misión que el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel le dijo: no, se complace el Señor tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente, escuchemos esto todo, por favor. Dice: ciertamente el obedecer es el mejor de los sacrificios, y prestar atención
que la grosura de carneros. Así que tuvo que tomar Samuel a su cargo, que era un profeta, tuvo que tomar a su cargo, matar todo lo que Dios había dicho que había que matar, y también matar al rey Agag, que lo tenían ahí prisionero. Desde ahí en adelante nunca la vida fue igual para Saúl. El haberse puesto como enemigo de Dios le costó a él el reino, le costó la vida y le costó la vida de sus hijos, la vida de su familia. Ser rebelde no paga bien. Ser rebelde no paga bien. ¿Escuchamos? Ser rebelde nunca paga bien. Parece en algún momento determinado que la cosa está perfecta, que le hemos ganado a Dios, que le hemos ganado a los padres por ser rebeldes contra ellos, que le hemos ganado a veces a la iglesia porque no nos partió un rayo cuando andábamos por ahí, de joda. Pero no es así. En algún momento determinado el peso de nuestra rebeldía caerá sobre nosotros. No importa si vos piensas que hiciste bien. No importa si vos crees que tienes mejores ideas que Dios. Hermanos, heredamos nuestra rebeldía, matamos nuestra alma, nos matamos a nosotros y matamos a nuestros hijos. Destruimos todo lo que está a nuestro alrededor por el simple hecho de que no aceptamos la dirección de Dios, no aceptamos la voluntad de Dios para con nuestra vida. Y seguimos insistiendo y creyendo que Dios nos acepta igual. No es así. No es así. No es así. No es así. Si no sigues las instrucciones que Dios da, no hay forma de que vos agrades a Dios. No, pero Dios es bonito, Dios me va a entender a mí. Porque nos hemos hecho la imagen de un Dios débil y buenito, ¿no? Que me va a aguantar todas las estupideces y que al final de todo voy a salir ganando. Pero no es así. Estamos tan terriblemente equivocados cuando creemos que nosotros podemos doblarle la mano a Dios. La Biblia dice esto, me han predicado montones de veces sobre esto, pero yo tengo mi propia idea. Yo tengo mi propio pensamiento y yo voy a hacerlo cuando a mí se me dé la gana. Si es que se me da la gana obedecer a Dios. Y a veces los padres estamos y entramos también en ese juego. En vez de decirle a nuestros hijos, no, usted tiene que obedecer a Dios. Tiene que hacer lo que la palabra de Dios dice. Tiene que hacer caso. Yo no voy a ser parte de su rebeldía, porque si Dios tiene que castigar a alguien, que caiga el castigo sobre la persona que es rebelde y no sobre mí. Que me estoy haciendo cómplice y parte de mi rebeldía. Los padres a veces, para llevarle la contra al pastor, para llevarle la contra a la palabra de Dios, consienten en la rebeldía de sus hijos. ¿Qué pasa con eso? Se termina destruyendo toda la familia. Nueva ideología que recorre el mundo también ha puesto a la familia de cabeza, ¿verdad? A los hijos no se los puede corregir. Las esposas creen que están en igualdad o a veces en superioridad de condiciones con respecto a los maridos. Y también vemos ahí esposas rebelándose contra sus esposos, haciéndose cómplice también de esa rebeldía a los mismos hijos, haciendo que los hijos sean cómplices de su rebeldía. Y a veces la queremos respaldar inclusive hasta con la Biblia, hasta con la palabra de Dios. No, yo tengo un mejor don que vos, así que yo soy superior a vos. Cuando Dios ha puesto, y en eso Dios no ha cambiado, Dios ha puesto una jerarquía en el hogar. Dios ha puesto una estructura y Dios no ha cambiado ese sentido. Tenés que respetar a tu marido, tenés que someterte a tu marido. No estoy hablando de esclavitud, estoy hablando de una relación sujeta
Sujeta a tu marido. Tu marido no es tan inteligente como vos, no importa, pero sujétate a él. Por la figura masculina que significa tener un esposo y un padre en la familia. Es lo que la Biblia dice. Bueno, pero él se porta mal. ¿Sí? No estamos hablando de que conscientes y de que te haces parte de las malas conductas, pero sí de respetarlo como ser humano, de respetar su opinión. Por ahí a lo mejor lo único que esa persona está esperando es un poco de respeto. Lo único, ni siquiera te está pidiendo cariño, te está pidiendo un poco de respeto. Pero en eso a veces nosotros también fallamos. Creemos que la Biblia nos da permiso para eso, nos da permiso para nuestras conductas. Y Dios no nos ha dado ningún permiso. No importa si nosotros dijimos, pero yo me estoy rebelando en el nombre del Señor, como lo está haciendo aquí en Saúl. Dios no respeta, no respalda la anarquía, el desorden ni la división, ni en el hogar, ni en la iglesia, ni en ninguna parte. Hay iglesias que se dividen y creen que Dios respalda a la iglesia que se divide, ¿no? Y esas personas andan alegremente por ahí como si fueran los triunfantes en Cristo. Separados, produciendo un daño terrible a la iglesia de donde salieron, tratando de conseguir cuanto más posible a otras personas detrás de su acto de rebeldía. Mire qué lindo, nuestras reuniones son maravillosas. Pero Dios nunca ha respaldado ni se ha hecho cómplice de la rebeldía. Nunca, no importa, no van a prosperar. No van a prosperar. Delante del Señor no van a prosperar, porque el día que se presenten ante el Señor, Dios le va a decir: ustedes apártense de mí, ustedes no son míos, no son míos. Porque hay un espíritu de rebeldía enraizado que ha tomado poder y ha tomado autoridad sobre ustedes. Toda iglesia que se divide se vuelve a dividir otra vez y vuelve a pasar la misma tragedia infinidad de veces, porque el espíritu se va con ellos. El espíritu se va con ellos. No se hagan parte ustedes también, diciendo que con eso van a ganar. No, pero allá me ofrecen mejores reuniones, me ofrecen más cositas lindas por ahí. Bueno, pero si no está respaldado por la palabra de Dios, si no está respaldado por el testimonio y la conducta, no importa lo que hagan, no importa el show lindo que hagan, no importa que tengan un templo más bonito que el otro de donde salieron. Dios nunca, en ninguna manera, en ninguna circunstancia, en ningún estado, en ninguna forma va a consentir la rebeldía y la división, porque eso es diabólico. No importa qué pase en la iglesia, igual es diabólico. Y tienen también ahí, te voy a citar, en el libro de Oseas, capítulo 14. Si puedes verlo, sería buenísimo también. Porque hay una oportunidad. No toda la vida vamos a ser rebeldes. Yo me acuerdo que fui rebelde en una época también. Y fui bastante rebelde. Aún yendo a la iglesia, y me conmovía en la iglesia, y me conmovían las predicaciones, lloraba en la iglesia, pero era rebelde por mi papá, era rebelde por la autoridad de la iglesia, hasta los 15 años. Hasta los 15 años, cuando Dios me tocó el corazón y me dijo: ya no quiero que sea más rebelde, ya voy a entender. Y empecé a aceptar la figura de mi padre como una figura de autoridad. Y empecé a amarlo con sus defectos, con sus cosas terribles que hacía. Y empecé a amarlo y a tratar de comprenderlo en su estado, en su situación, en su contexto. Y aprendí a descubrir a una persona que yo no conocía. Y ahí se me terminó la rebeldía. Y aprendí también que aquellas personas en la iglesia, esos adultos en la iglesia, con los cuales yo también transmitía mi rebeldía, porque estaba dentro de mi casa.
aprendí a verlos también a ellos de una manera diferente. Y ellos me vieron a mí de una manera distinta. Y me dijeron esto, aquí, para que seas parte de nosotros. Siendo apenas un niño. No importa la edad que nosotros podamos tener. Si entendemos, si Dios de alguna manera ilumina nuestro corazón, nuestra mente, podríamos ser libres de esta terrible azote que a veces hay en nuestro corazón. Oseas capítulo 14, versículo 4. Yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo sanaré su rebelión. Uno, como dijo pastor, se da cuenta. Las personas rebeldes, las personas no hace falta a veces analizar mucho. Las personas rebeldes, las personas que se oponen a la voluntad de Dios, las personas que están en lucha permanente contra las reglas, para no obedecer a Dios, para tratar de salirse con la suya. Pero Dios dice, yo todavía puedo sanar su rebelión. Yo puedo amarlos de pura gracia, puedo transmitirle mi amor, mi misericordia. Yo puedo perdonar, aún no importa lo que hayan hecho. No importa lo que hayan pensado, los planes que pasaron por su cabeza para poder vengarse de la autoridad. Puedo perdonarlos, puedo transformarlos, puedo cambiar su corazón, puedo cambiar sus vidas. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos del Señor son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Van a encontrar tropiezo en el camino de Dios. Pero aquellos que están dispuestos a ser dóciles, aquellos que están dispuestos a ser moldeables en las manos del Señor, aquellos que están dispuestos a permitir que Dios trabaje en su corazón, en su carácter, en las prioridades que puedan tener en la vida, muchas cosas van a cambiar. Muchas cosas van a cambiar dentro de su familia, en su hogar, en su relación para con los padres, en su relación para con el pastor, en su relación para con los demás hermanos que representan una figura de autoridad. Porque eso es lo que a nosotros nos atormenta, la figura de autoridad. ¿Cómo está? ¿Cómo admitir que hay personas que están por encima de nosotros? Pero de hecho, todos nosotros tenemos personas que están sobre nosotros. Y en nuestro caso, el pastor tiene que rendir cuenta por ustedes. Cuando yo tenga que dar un informe a Dios, yo voy a tener que decir, bueno, algunos eran obedientes, pero otros eran desobedientes. Algunos eran recontra rebeldes, y yo contra eso, ¿qué podía hacer? ¿Qué puedo hacer con una persona que es rebelde? Yo tengo que dejarlo abandonado a su rebeldía. Porque no se puede, hay cosas que la conducta no se puede cambiar. A menos que Dios, obviamente, pueda cambiar. A menos que la gracia de Dios les alcance y revierta esa conducta. Una iglesia puede ser rebelde. Puede ser rebelde. Una iglesia completa puede ser rebelde contra Dios y contra la figura de autoridad que ha puesto en la iglesia. Sí, puede ser. Y oponerse a ella permanentemente y tener una conducta de hipocresía frente a esa figura de autoridad, claro que sí, como el caso de Saúl contra Samuel. Mira, vení Samuel, mira lo que hemos hecho, contento Saúl. Mira cómo me rebelé contra Dios y me aplaudo de haberme rebelado contra Dios. Y vamos a seguir así. Nuestro destino no será bueno, a menos que nos arrepentamos. Este hombre grande ya, que cometió tantos errores en la vida, pero que se dio cuenta de que la única alternativa para poder tener una vida medianamente
aceptable, una calidad de vida que le permita a él poder desarrollar su tarea como rey y terminar más o menos bien. En el Salmo 51 se encuentra más que a un rey, a ese niño perdido en el bosque, que vuelve a arrepentirse, que vuelve a doblegarse frente a Dios y que le dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. ¿Te das cuenta? No es el rey, es el adorador, es el niño que hay dentro de él, arrepintiéndose con cilicio y ceniza delante del Señor. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y es ese hombre el que nuevamente clama a Dios y le dice: Señor, yo quiero escuchar alegría, yo quiero recrear los huesos que se han abatido por el pecado. Borra todas mis rebeliones, borra todas mis maldades. El arrepentimiento está al alcance de nuestra mano. El arrepentimiento está al alcance de nosotros para evitar el infierno, para evitar la condenación eterna, para evitar el fracaso tras fracaso de nuestra vida. Y si quieres arrepentirte, Dios te acogerá. Y si quieres ser rebelde, allá tú. Sigue rebelde. Y vamos a ver cómo te va. Vamos a ver cómo te va. Pero Dios nos da una oportunidad hoy, por lo menos hoy nos da una oportunidad, hoy. Porque nuestro corazón es rebelde. Aceptémoslo. Quitémonos la careta, nuestro corazón es rebelde. Por eso es que muchas veces Dios no puede obrar en nosotros. Por eso es que muchas promesas están vedadas para nosotros. Por eso es que no tenemos una buena calidad de vida, no tenemos una buena calidad de vida, hablo de salud, hablo de bienestar. Porque estamos generando continuamente un estado de malestar. Estamos generando continuamente hormonas destructivas y que nos están matando, nos están envenenando desde adentro hacia afuera. Y tenemos a una sociedad enferma y tenemos a iglesias enfermas que pagan miles y miles de pesos en medicina que no les sana porque no han sanado su corazón. El día que sanan su corazón, el día que se reconcilian con Dios, se terminan también esas enfermedades. Amén. Se termina la industria farmacéutica. Pero preferimos tomarnos una pastilla y no arrepentirnos, no caer de rodillas delante de Dios. Preferimos enmascarar esos síntomas que tenemos. Esos intestinos que se están revolcando ahí adentro. Preferimos enmascarar nuestra rebeldía con una pastillita. Nuestro estrés, los dolores de hueso, nuestra artritis, el cáncer. Preferimos enmascararlo con una medicina que no nos sana, porque no queremos ser sanados por el sanador por excelencia. Porque no queremos arrodillarnos, porque no queremos arrepentirnos, porque no queremos doblegarnos contra Dios y aún así queremos exigir a Dios que nos sane. Pasando por alto que la única manera, como dice el salmista aquí, para poder sanar me tengo que arrepentir. Ay, se le terminaron el dolor de hueso. Se le terminó el dolor de cabeza, se le terminó la presión alta. Se le terminó la alergia de todo el cuerpo a David. Se le terminó el insomnio. Se le terminó el dolor de cabeza.
Se le terminó la gastritis a David. Porque supo pedir a la única manera, arrepintiéndose de verdad y aceptando la disciplina de Dios, aceptando la dirección de Dios para su vida. Parece tan simple, pero es tan difícil a veces ser obediente. Es tan difícil a veces aceptar la autoridad, respetar la autoridad y someternos a la autoridad. Pero como le dijo Dios ahí al primer asesino, le dijo, no tenías ahí a mano la oportunidad para hacer lo correcto. Preferiste hacer lo malo. Así también nosotros estamos a un paso, a una decisión de tener una mejor calidad de vida. Y seremos nosotros quienes determinemos nuestro destino. Porque ya sabemos, consecuencias de la obediencia, consecuencias de la rebelión. Vamos a ponernos de pie. Vamos a proponer, como todas las veces, cerrar nuestros ojos